Principios que debe seguir todo creyente, ¿sí? Hemos visto algunos principios, se los voy a resumir hasta el día de hoy porque aquí cerraríamos con este mensaje de esta serie. Hemos visto la sujeción o la obediencia, hemos visto la mayordomía, hemos visto la oración, hemos visto la lectura de la palabra y ahora, mis hermanos, vamos a ver el congregarse, ¿sí? Y ustedes recordarán que cuando estaba al frente mi pastor Juan Carlos y su esposa la hermana Jocabet, recordarán que mencionaban mucho sobre el ABC, ¿se acuerdan? Lectura de la palabra, oración y congregarnos. Bueno, ese ABC, mis hermanos, realmente es necesario, ¿sí? Es lo que le da vida al creyente, lo que lo mantiene activo y lo que le permite dar la evidencia de su salvación. Entonces, el tema del día de hoy se llama así, lo he titulado de esta forma: ¿congregantes o ermitaños? ¿Congregantes o ermitaños? Creo que todos aquí han escuchado hablar de la palabra ermitaño. Vamos a tratar de desarrollarla como un contraste entre lo que es un congregante y un ermitaño. Y para eso me voy a permitir leer un pasaje que es nuestro pasaje central del día de hoy que vamos a analizar. Lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos del 19 al 25. Hebreos, capítulo 10, del 19 al 25. Lo voy a leer en la NBI, ¿sí? Si se los ponen en pantalla en la NBI, adelante. Si no se puede, no hay problema. Usted desde su Biblia puede leerlo en la versión que sea. La perícopa comienza con un título llamado de esta forma: llamada a la perseverancia. ¿Cómo dice? Llamada a la perseverancia. La palabra perseverancia ya nos está dando prácticamente el tono o el tópico de lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Perseverar. ¿Por qué congregarse es tan ligado o está tan ligado al perseverar? Y la pregunta, ¿de qué vamos a perseverar? ¿Sí? Bueno, vamos a empezar a leer el texto de la forma siguiente. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, lo cual hizo por medio de su cuerpo. También tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y los cuerpos lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Subráyele ahí: estimularnos al amor y a las buenas obras. Y en el versículo anterior decía, mantengámonos firme, ¿sí? Entonces, subraye mantener, subraye procurar, subraye el amor y las buenas obras, ¿sí? No dejemos, subraye también ahí, congregarnos, o no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Sí? Bueno, como les decía, voy a subir un poquito el púlpito, permítanme. Es que cuando está uno alto, nuestro hermano me comprenderá, ¿verdad? Está uno así, ¿verdad? Jaciel, nuestro hermano, nos comprende. Bueno, como les decía, mis hermanos, congregantes o ermitaños. Y primero que nada quiero definir o tratar de definir de una manera sencilla qué es un ermitaño. Yo sé que usted lo ha escuchado, pero pocos saben que la palabra ermitaño proviene del ámbito religioso. ¿O alguno de ustedes ya sabía eso? Bueno, vamos a explicarlo el día de hoy. Un ermitaño o eremita es una persona que elige profesar una vida solitaria y ascética. Quiero hacer un paréntesis. ¿Qué es ascetismo o qué significa asceta? Una asceta es una persona al estilo de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista
vivía de chapulín, de comer chapulines, comer miel, andar con ropas de camello, ¿sí? Una persona alejada que vivía en el desierto, o la ermita, ¿sí? Que significa desierto en Egipto, eran considerados personas santas, ¿sí? Todavía al día de hoy hay mucha distorsión en el ámbito religioso de que una persona apartada del mundo o ermitaña, ¿sí? Termina siendo una persona santa. Y bueno, esta palabra de ermita proviene del latín eremita, ¿sí? Que a su vez deriva del griego que significa desierto. Es una zeta que vive en la denominada echatía. ¿Qué es la echatía? Para los griegos era un espacio árido, alejado de la civilización. Un rancho sin gente, un rancho sin casas, ¿sí? O un desierto, mis hermanos, como usted quiera imaginárselo. En el cristianismo, la vida eremítica tiene por finalidad alcanzar una relación con Dios, mis hermanos. Alcanzar una relación con Dios, que prácticamente esa relación con Dios la basan este tipo de personas o ermitaños en despojarse de ciertos lujos o de cierta vida. No sé si usted ha escuchado hablar de ese tipo de personas, los famosos monjes Shaolin y no sé qué tanta cosa, y que entre menos hablen, y que por ahí en History Channel le han salido, no sé si ha visto, los hombres más santos del mundo. Y solamente los determinan santos porque no hablan, porque no civilizan con nadie, viven en una postura de oración de acuerdo a los parámetros de sus religiones. Y este tipo de personas, ermitaños, surgieron en el siglo III después de Cristo. Tienen muchísimos años, mis hermanos. Ahora, durante muchos siglos se ha pensado en muchas religiones, incluyendo algunos círculos como los nuestros, cristianos, que aislarse del mundo, encerrarse o vivir en monasterios alejados de la sociedad, purifica o mantiene al creyente en cierta santidad. Como la Biblia dice que no imitemos al mundo, la Biblia tiene varios pasajes que dice que las cosas del mundo son pecado, que a lo malo lo llaman bueno, que lo bueno lo llaman malo, y usted imagínese todo el cúmulo de versículos que hablan sobre aquellos que no conocen de Dios y que viven a nuestro alrededor, por los cuales hace rato acabamos de orar. Bueno, muchos creen, cristianos incluyendo, salvos por supuesto, que alejarse de ellos los purifica y los mantiene concentrados o enfocados en la santidad o en el camino de Dios, ¿sí? Pero mis hermanos, todo esto no es más que un pensamiento humano, ¿sí? Porque lo problemático con esta situación o con este pensamiento es, como diría el pastor Adrian Rogers, que ya murió, el corazón del pecado es el corazón. ¿Sí me entendió eso? O lo explico mejor, miren. ¿Qué significa el corazón del pecado es el corazón? Significa que el núcleo o el motivo o la base del pecado es el corazón del ser humano. Entonces, al ser nuestro corazón el pecado, el centro o el lugar de donde sale el pecado, como dice la Escritura, que del corazón salen las concupiscencias, del corazón salen las orgías, las maldicencias, los malos pensamientos, de la abundancia del corazón habla la boca, etcétera, etcétera. Ante eso, mis hermanos, encerrarnos o alejarnos o aislarnos del mundo no nos hace inmunes al pecado. ¿Por qué? Porque el pecado va con nosotros. Usted donde se mueva, el pecado lo va a seguir, porque el pecado está en el corazón. Y ahora sí, repito la frase del pastor Adrian Rogers, que ya está en la presencia de Dios. El corazón del pecado es el corazón. Entonces, mis hermanos, la Biblia enseña con plena certeza y claridad que el cristiano debe ser capacitado para ir al mundo y llevar el evangelio. Y ahí estamos entrando en calor un poquito, poco a poquito, de lo que el tema de hoy nos va a traer. Repito, la Biblia nos enseña con plena certeza y seguridad que el cristiano debe ser capacitado para ir al mundo. El cristiano encerrado
en un monasterio o en una prisión o en un lugar aislado de la civilización o del mundo, es como si escondiéramos un BMW del año sin sacarlo a pasear. Y aquí me recuerda un poco a mi abuelito que ya está en la presencia de Dios. Mi abuelo materno, cuando recién se compró un coche, como era una persona que nunca había tenido bienes, él batallaba, él era una persona que andaba en bici. Entonces, cuando compró su primer carro, más o menos ahí, 90 y tantos, en el 2005, 2006, 2000 y pico, por ahí el carrito era 6 años, 5 más viejo de lo actual. Y recuerdo que ese carro, él no quería moverlo mucho. Entonces, mi abuelita le decía a mi hermano, cuando él estaba chiquito, le decía, tu abuelito no quiere mover el carro de oro, ¿verdad? Entonces, cuando mi abuelito le decíamos, tenemos que salir a algún lado, ¿nos puede llevar, abuelo? Y él decía, no, y Jacel decía, el carro de oro, ¿verdad, abuelito? El carro de oro. Entonces, ese carro de oro que no se utiliza para lo que es el mismo efecto que tiene un cristiano aislado. Ahora, vamos a leer una escritura para que nos dé un poquito más de comprensión de esto que estoy explicando. Hechos capítulo 17, versículos del 5 al 6. Me voy a permitir leerlo en la Nueva Versión Internacional. Dice así: pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas, con el fin de procesarlos públicamente, es decir, encarcelarlos, meterlos a juicio y en prisión. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad. Y fíjense lo que dice aquí, gritando: estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. El mundo, los pecadores, las personas que necesitan salvación, por los cuales hace rato acabamos de orar, estaban exclamando con grito y con asombro que los que trastornaban al mundo, trastornar significa poner patas para arriba, literal, o voltear completamente el eje o el círculo, el eje del círculo en el cual se está poniendo algo, ¿sí? Trastornando al mundo. Y han venido. No fueron las personas hacia ellos, no fueron estas personas a la iglesia, fueron estos hacia ellos, a llevarles la palabra, con el conocimiento de causa que los podían apedrear y encarcelar, como aquí estaba sucediendo. Dando su vida por el evangelio, no tratando de resguardar su vida del pecado. ¿Sí me explico? Entonces, hermanos, el día de hoy trataremos de analizar este pasaje, es decir, el principal que leímos hace rato en Hebreos, como una advertencia contra la apostasía y que es una de las formas de seguir manteniéndonos firmes en nuestra fe en Cristo, nos hace inmunes a esta terrible enfermedad. ¿Cuál es esa forma? El congregarnos. Miren, es imposible que yo me meta inmediatamente a explicarles lo que significa congregarnos y las bendiciones que conlleva el congregarnos si no hago una completa explicación del sentido del cual el escritor de Hebreos le manda a estos judíos o a estos hebreos este mensaje, porque es una advertencia a cristianos que se encontraban dispersos por toda Asia, en diferentes lugares o ciudades, en donde ellos se reunían en sinagogas o en casas, según era el caso, para compartir del evangelio y hacer el culto público como lo estamos nosotros teniendo el día de hoy. Entonces, mis hermanos, la advertencia de la apostasía es una advertencia que usted va a encontrar en todos los libros del Nuevo Testamento, a excepción de uno, que es Filemón. Entonces, por eso es que es tan importante dar como preámbulo y explicación la advertencia que lleva todas estas cosas que le está diciendo el escritor a los hebreos, que deben de guardar y deben de permanecer y deben de prevalecer, porque
si descuidan paso a paso alguna de estas cosas, poco a poco se van acercando más hacia la apostasía. Ahora, ¿qué es la apostasía? Bueno, no lo vamos a analizar de manera profunda porque no es el tema el día de hoy, pero, insisto, es necesario que les dé una pequeña o breve explicación de esto. Usted va a leer los capítulos 3, 6 y 10, lléveselos de tarea. Va a encontrar en esos capítulos 3, 6 y 10 de Hebreos esa advertencia, mis hermanos, advertencias que conllevan el dejar o el abandonar la fe en Cristo Jesús, que eso es lo que significa apostasía. Ahora, la palabra apostasía no viene en este capítulo o en esta perícopa que estamos analizando de Hebreos como tal, pero esa palabra se menciona en diferentes textos como el libro de los Hechos o Segunda de Tesalonicenses. Ahora bien, el pasaje que estamos analizando, las características y señales del escritor o que el escritor de Hebreos advierte a los cristianos judíos de esta dispersión conocida como la diáspora, mis hermanos, exactamente son las mismas que se establecen o se señalan en las advertencias contra la apostasía. Ahora, aunque no vamos a estudiar el día de hoy esa palabra, sí es necesario que sepamos al menos la definición bíblica de esta palabra. ¿Cuál? Apostasía. La palabra apostasía deriva del griego apostasía o apoisetemi. Apoisetemi. ¿Qué significa? Bueno, significa lejos de, poner de pie, estar de pie. Que conjugadamente hace o literalmente construye el apartarse de, deserción o rebelión. Ahora, le voy a explicar de una forma más ejemplificativa cómo poder entender esto de apostasía. Imagínense un campo de guerra, ¿sí? Y vamos a remontarnos un poquito en la guerra que era cuerpo a cuerpo con espadas, ¿sí? ¿Les parece bien? Para que sea un poquito más entendible. Imagínense que están dos naciones o dos bandos y se están dando con todo. De repente uno del bando de la derecha o del bando de una nación toma su espada y empieza a matar a los de su bando o a los de su nación. Está desertando, está retrocediendo, está dejando su patria, está abandonando su nación, está abandonando sus convicciones para ponerse del lado del enemigo. Entonces, con este ejemplo, quiero que se entienda que la apostasía, de acuerdo al Nuevo Testamento, se refiere al abandono consciente y formal de la fe cristiana, implicando una renuncia a toda creencia y principio que ya usted o nosotros hayamos profesado, mis hermanos, lo que a menudo se describe como un acto de traición espiritual o rebeldía contra Dios. Entonces, la llamada de advertencia que está haciendo el escritor de Hebreos es, en todo este contexto, es el no abandonar la fe. Y para eso, él va poniendo ejemplos de cómo no abandonar la fe, que es el contraste de aquellos que están mostrando el abandono de su fe en ese tiempo, ¿sí? Ahora, en ese sentido, es necesario que entendamos, pues, mis hermanos, que un ermitaño no es un apóstata, ¿sí? En sí mismo, por el solo hecho de que ya no se congrega por un tiempo, no necesariamente es un apóstata. Quiero que queden claro que el no congregarse no lo convierte a usted en un apóstata, ¿sí? El no congregarse no lo convierte a usted en un apóstata, y el no congregarse por un tiempo no significa que usted esté en una apostasía. De hecho, hay cristianos dentro de la iglesia que son apóstatas. Hay cristianos, o más bien dicho, hay personas que dentro de la congregación poco a poco están abandonando su fe y poco a poco están comiendo otro tipo de conocimiento y creyéndolo por encima de Cristo, y pueden llegar a pensar y pueden llegar a decir, no, Jesús fue un ser humano, fue un profeta, no fue Dios, ¿sí? Entonces, poco a poco usted puede ver una persona dentro de la iglesia así. Así que el congregarse no le da a usted un acto mágico
de ser cristiano o no. Solamente son evidencias que vamos a ir desmembrando poco a poco. En el sentido estricto, un cristiano hermético, o ermitaño, perdón, mis hermanos, no es apóstata por no congregarse, por no reunirse, pues lo único que sucede con él es que su santificación la basa o la establece a través de separarse del cuerpo. Es decir, el cristiano que dice, usted tal vez lo ha escuchado, Dios está en todas partes. ¿Para qué voy a la iglesia? Ahí, puro hipócrita. Yo creo que ya se lo han dicho, ¿no? No, mira, ¿tú cómo te portas? Yo voy a ir a tu iglesia, no. Dios está aquí. Mira, tan cierto como el aire que respiro. Hasta se saben las alabanzas, ¿verdad? Entonces, empieza ese tipo de cristianismo a convertirse en un cristiano solitario, ermitaño, que dice, yo puedo caminar solo sin los demás. Y eso es un peligro, mis hermanos. Porque eso, si bien no es la apostasía, lo va arrastrando, lo va llevando de una manera muy lenta y muy escondida o pasando por desapercibido ciertas cosas hacia la apostasía. Por eso no es bueno emitir juicios apresurados contra nuestros hermanos que no hemos visto últimamente, mis hermanos, o que tienen tiempo sin congregarse, sino más bien debemos preocuparnos y animarnos a perseverar en la fe, siendo una forma de mantener y alimentar la fe el congregarnos. Y una vez dicho esto, voy a pasar a analizar los versículos 19 al 22 del pasaje central, que dicen así. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, lo cual hizo por medio de su cuerpo. También tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y los cuerpos lavados con agua pura. En esta parte, el escritor de Hebreos nos hace un hermoso recordatorio, mis hermanos, de nuestra fe. El pasaje empieza, el llamado a perseverar. Y su introducción es, esta es la fe. Te la resumo, hebreo, pero lo habla con un lenguaje judío, que entiendan que es la cortina. Usted sabe, mis hermanos, que la cortina era el velo que estaba dividiendo el lugar santo al lugar santísimo. ¿Sí? Empieza a hablar sobre el agua, sobre la purificación, que es el bautismo. Y da ciertas connotaciones. Una, Jesús como nuestro único inmolado sacrificio. Ya con Jesús, mis hermanos, el único sacrificio eterno ya nos permite alcanzar la salvación. Así que aquí el escritor de Hebreos está señalando la obra que necesitas para la salvación ya la hizo alguien más, que es Cristo. Y lo único que tú tienes que hacer es creer. ¿Sí? Es la fe. Ahora, la fe, mis hermanos, es una cuestión o es una situación interna del ser humano que tiene que ponerse bajo la decisión consciente. Por eso es que también ahí está diciéndoles y recordándoles, también tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad de que da la fe. Es decir, lo que está diciendo el escritor es, por tu fe, por nuestra fe, ustedes y yo sabemos que el único sacrificio ya fue. Y el sacerdote que dio ese sacrificio, que ustedes entendían en el Antiguo Testamento como diversos sacerdotes, ya solamente es uno, para hoy y para siempre, y desde el momento en que fue a la cruz. Entonces, esta introducción, mis hermanos, vemos que todo el trabajo para nuestra salvación es completamente la obra de Cristo, y lo único que hemos necesitado para que esas obras del Señor sean efectivas en nuestras vidas es creer. Y mostrar públicamente esa fe, el bautismo. Por eso es que dice y habla sobre el agua. Aunque el bautismo no es un acto que nos salva, mis hermanos,
sí es una obra de la fe. Hay que prestar mucha atención por las obras de la fe, porque las obras de la fe son muy marcadas en la Biblia. Se habla mucho sobre las obras de la fe. Y una obra de la fe es una evidencia de que nosotros ya formamos parte del pueblo de Dios. Usted y yo fuimos salvos no para ser llaneros solitarios o ermitaños. Hemos sido salvos para formar parte de un pueblo que Dios hizo, que su Espíritu Santo ha formado por amor a su propio nombre. Entonces, mis hermanos, cuando vemos aquí, por eso es por lo que ahí dice que interiormente purificados de una conciencia culpable y los cuerpos lavados. Para nosotros poder ser salvos, necesitamos ineludiblemente reconocer que somos culpables, reconocer que somos pecadores. Y al reconocer que somos pecadores, adquirimos una conciencia de culpabilidad. Y sabemos que caminamos y andamos siendo culpables, pero nuestra culpabilidad ya fue pagada en la cruz por la obra de Cristo. Y es lo que el escritor de Hebreos les está recordando antes de ir hacia las exhortaciones. Entonces, el bautismo, mis hermanos, no es más que una demostración pública delante del pueblo que son nuestros hermanos, la iglesia, que nosotros ya tenemos una conciencia de culpabilidad y ya hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Es decir, nosotros llegamos a la fe de creer en el sacrificio de Cristo, sabiendo principalmente, mis hermanos, que ese sacrificio expió, limpió, purificó nuestros pecados. Y para eso necesitamos reconocer que somos pecadores. Y por eso el escritor de Hebreos lo recuerda. Se los dice ahí. Porque una persona que dice creer en Jesús, pero no se ve a sí mismo como un pecador, solo tiene un conocimiento de creencia superficial, mis hermanos. Y no ha sido adoptado todavía como hijo de Dios. El creer solamente que Jesús es Dios no nos salva, sino el creer que Jesús es Dios y aceptar que lo necesitamos, su sacrificio, su salvación, porque nosotros no podemos por nuestros pecados. Y entendemos que nuestro lugar es directamente el infierno. Y tuvo que venir Él para rescatarnos de ese lugar. Ahora bien, ¿por qué el escritor de Hebreos hace un resumen de lo que debe considerar nuestra fe? Es decir, que el centro y objetivo principal de nuestra fe es Cristo, como sacrificio, como sacerdote y como resultado de su sacrificio. Eso es lo que está resumiendo ahí el escritor. Nos recuerda quién es Jesús, nos recuerda qué hizo, nos recuerda todo lo que nosotros necesitamos para poder recibir ese sacrificio. Entonces, mis hermanos, ahí es donde nosotros podemos entender que el preámbulo que está haciendo antes de las exhortaciones el escritor es recordar lo que todos nosotros debemos recordar día con día: nuestra salvación, nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Quién es nuestro sacerdote y quién es nuestro sacrificio inmolado? El mismo que es sacerdote es el mismo que ahora es el sacrificio que necesitamos para alcanzar salvación. Y ahora bien, pasando esto, me permito explicarles las exhortaciones que vemos después. Primera exhortación en el versículo 23. Y esta recomendación de no abandonar la fe, la vemos subrayando la palabra mantengamos firme. Yo les había pedido que subrayaran esa palabra. Nos está exhortando el escritor de Hebreos a mantenernos firme en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Eso es prácticamente lo que nos está diciendo ese versículo 23. Y mis hermanos, claramente la palabra mantenernos debe de entenderse como la firmeza de permanecer en la fe. ¿En cuál fe? En la que profesamos, la que acabamos de explicar hace un rato. ¿Y cómo define la Biblia la fe? Dice Hebreos 11:1 en Reina Valera: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando el escritor de Hebreos nos dice mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, está diciendo manténganse firmes en la fe, porque fiel es el que hizo la promesa. Pero aquí lo más importante
No es que debemos mantenernos, mis hermanos, por nuestra fuerza o nuestra propia voluntad. Eso es imposible. Que usted quiera permanecer en la fe todos los días repitiéndose o diciendo, ahora sí, ya no la voy a regar, no va a poder. Usted forzosamente necesita saber que ese mantener, esa esperanza, esa fe que usted profesa, no la sostiene usted, sino el que la hizo, el autor y el consumador de esa fe, que es Jesús. Entonces, cuando usted tenga una lucha respecto a su fe, antes de preguntarse, ¿es cierto o no es cierto? Primero piense esto. El que hizo la promesa de que iba a venir un día, de que me salvó, de que voy a ir al cielo, de que yo voy a vivir mi propósito en esta tierra, si sigo permaneciendo en la Escritura, en la comunión con el Espíritu, el que hizo esa promesa es el mero de los meros, el Rey del universo. Ya con eso usted tiene suficiente para no embotarse y hacerse tantas preguntas. Si eso no es esto. Ahora, ciertamente hemos visto principios como lo son la oración y la lectura de la palabra. Y es aquí donde me voy a permitir entrar al siguiente versículo 24 y el siguiente 25 también, donde ya vamos a hablar propiamente de lo que significa congregarnos o la advertencia de congregarnos. Y dicen así los versículos: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Fíjense bien, al amor y a las buenas obras. Pero la exhortación es preocuparnos para estimularnos. Y luego dice el 25, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Cuál es el día que se acerca? Cuando Cristo venga, mis hermanos. Voy a tomar agua, permítanme. Es aquí donde encontramos dos buenas exhortaciones que tienen que ver con el llamado de permanecer en la fe. La primera es estimularnos y la segunda es no dejar de congregarnos, sino animándonos entre nosotros. Entonces, la estimulación que aquí el escritor menciona, mis hermanos, y que podemos decir que es Dios mismo quien nos lo está diciendo, nos lo está solicitando, habla del amor ágape. La estimulación es del amor ágape, y el amor ágape es el amor sacrificial, es el amor sublime, es el amor, mis hermanos, incomparable. Ese amor es el mismo que se describe cuando Cristo murió por nosotros. Cuando la Escritura dice que el Señor Dios muestra su amor para con nosotros, esa palabra amor ahí es ágape y es el máximo conocimiento del amor. ¿Y sabe qué? Más que un sentimiento, una emoción, es Cristo mismo el amor. Entonces podemos parafrasear que nos estimulemos en Cristo o a Cristo y a las obras de Cristo, porque las buenas obras, mis hermanos, son las que Cristo hizo y nos dejó como carácter y modelo para seguirlas. Visitar a las viudas, a los enfermos, orar unos por otros, proteger al más débil, buscar la sanidad del enfermo, hablar del evangelio, llenar de vida el mundo que está caído. Entonces, mis hermanos, es un amor sublime, incomparable, como el que Jesús nos ha enseñado. Y las buenas obras, repito, aquí se refiere a las obras de la fe. Y como la fe, mis hermanos, es en nuestro Señor Jesucristo, son las obras de Cristo. Es decir, esto va amalgamado, junto con pegado, amor y obras. Porque las obras de la fe, que aquí podemos subrayar, y podemos decir muchas, por ejemplo, usted las puede pensar inmediatamente ya como cristiano. A ver, dígame una. ¿Qué buena obra de la fe se le ocurre de nosotros como cristianos, mis hermanos? Dígala en voz alta, sin temor. ¿Alguna buena obra? Visitar a los enfermos. ¿Alguna buena obra se les ocurre?
Así es. Todas esas obras que usted se puede imaginar, mis hermanos, ya como hijo de Dios, son las obras a las que se refiere aquí. ¿Y sabe cuál es el único lugar en donde usted va a encontrar eso? Y donde usted se va a capacitar para eso, en la iglesia. La iglesia, al congregarnos, no es el modo de la salvación, ni es el fin, pero es una evidencia. Y subraye bien esa palabra en grande, evidencia. Sí, mis hermanos, porque entre nosotros y hacia con el mundo, debemos evidenciar nuestra fe y la vida del Espíritu Santo en nosotros. Y es la práctica constante del cristiano para seguir practicando la fe que recibimos y de la que seguimos recibiendo constantemente en nuestra comunión con Dios. Es decir, mis hermanos, congregarnos también es un método, una forma de comunión con Dios. Solo que la comunión con Dios aquí es colectiva. Entonces, cuando usted comulga con Dios, aprende de Dios, conoce a Dios, conoce sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones, y le empieza a usted a decir qué hacer. Claro, el ermitaño va a decir, eso lo puedo hacer en casa, puedo leer la Biblia, puedo orar. Pero el congregante va a decir, sí, pero yo necesito saber también las necesidades de mis hermanos. Yo necesito saber qué obras se necesitan. Yo necesito saber cómo apoyar la obra de Cristo. Yo necesito seguir formando parte de ese cuerpo, porque ¿a poco usted pudiera andar muy bien si se corta el brazo? Ya no pudiera usted cargar cosas, hacer las tareas que usted está acostumbrado a hacer. Necesita forzosamente los dos brazos para poder tener esa habilidad. Claro, hay personas que nacieron sin brazo y han adquirido una mejor habilidad que nosotros hasta con los dos. Pero si usted ahorita se le cortara, mi hermano, difícilmente pudiera hacer las tareas que está acostumbrado a hacer. Y es ahí donde no estoy hablando de que Dios esté imposibilitado porque usted no venga, ¿eh? No, para Dios no hay imposibles. Hace hablar animales y dice que las mismas piedras hablarán de la gloria de Dios. Entonces no es eso, sino la necesidad de nosotros como cuerpo de Cristo, de entre nosotros mismos, alimentarnos, estar unidos. Y mis hermanos, vamos a ver una escritura para que entendamos mejor esta parte. Santiago, capítulo 2, 14 al 17. Santiago 2, del 14 al 17, en Reina Valera 1960, dice así. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Mis hermanos, la necesidad de venir aquí también es ver la necesidad de nuestros hermanos. El congregarnos permite a nosotros ver con nuestros sentidos y también con nuestros sentidos espirituales la necesidad que cada uno de los que estamos aquí tiene. Y nos ayuda a poner en práctica la fe hasta en nosotros mismos. Pero también nos ayuda a saber cómo está el mundo exteriormente y nos capacita para que esas buenas obras podamos extenderlas hacia el mundo. Este tipo de práctica constante es lo que nos mantiene pegados a Cristo, mis hermanos, a seguir modelando lo que el Señor nos enseña por medio de su palabra. ¿Dónde va a aprender usted esas cosas? ¿Dónde va a saber usted lo que es una buena obra? ¿Dónde va a saber usted cuál es el carácter de Cristo, además de su intimidad con Dios? En la iglesia. Necesitamos forzosamente capacitarnos, porque la Biblia claramente nos enseña que la finalidad del cristiano no es nacer, morir, reproducirse y ya se acabó. La finalidad del cristiano es tener un propósito, y ese propósito está desde antes de la fundación del mundo. Usted crece, conoce de Dios, tiene un encuentro, es salvo, después de su salvación nace de nuevo. Tiene usted que ser restaurado y capacitado, y para ser capacitado y restaurado no es solamente para que usted viva bien, es porque usted necesita restaurar a otros. No con usted, no con lo que usted es,
sino con lo que usted porta dentro de usted, que es el Espíritu de Dios mismo. Y mis hermanos, el cristiano ermitaño que no se congrega, el cristiano ermitaño que no sale hacia el mundo, el cristiano que no quiere participar en la comunión colectiva de los creyentes, termina siendo como esa parte en la que Jesús le dijo a sus discípulos: se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, o se pone en un candelero para que alumbre toda la casa. ¿De qué le sirve a usted una lámpara abajo de un cajón donde nadie sabe quién está alumbrando? Es mejor que esa lámpara en un lugar oscuro usted la ponga y alumbre y permita que los demás vean y esos velos sean borrados. Entonces, el venir a congregarnos, mis hermanos, es mostrar esa luz no solamente con los de afuera, que debe hacerlo, sino con nuestros propios hermanos. Cada uno de ustedes porta dones, talentos, cada uno de ustedes porta un propósito diferente que es necesario el uno del otro. Yo, por ser el pastor, no es que no los necesito a ustedes, los necesito mucho. Por eso es que se les pide que en la brigada evangelística ustedes estén poniéndose a la orden con nosotros, a la disposición, bueno, no de nosotros, de Cristo. Y mis hermanos, es precisamente el congregarnos el que nos va a ayudar poco a poco a entender estas cosas. Y con esto voy pasando a esa última exhortación: no dejar de congregarnos. El cristiano ermitaño, evidentemente, ¿cómo pondrá en práctica las obras de la fe en el cuerpo de Cristo, mis hermanos? Y si no tiene ese amor fraternal para con sus hermanos, ¿cómo lo podrá replicar para con los incrédulos? Si usted dentro de la iglesia no tiene la capacidad de mostrar el amor y las obras del Señor, ¿cómo cree usted que vamos a poder reflejarlo con los de afuera? Ahora, es necesario congregarnos para aprender eso. No solamente por la prédica, no solamente por la alabanza, sino por el modelo que usted está aportando para con su hermano. Cuando lo bendice, cuando está al pendiente de él, cuando le da raid, cuando se pone a la disposición de él. ¿Sabe usted que está enfermo? Va y le dice: ¿qué necesitas? ¿Tienes tu medicina? Y mis hermanos, por eso y muchas otras cosas más, es necesario congregarnos. ¿Podrá acaso un estudiante sacar calificaciones perfectas y estar en un cuadro de honor sin siquiera asistir a las clases, a la escuela, sin conocer a su maestro y a sus compañeros? Claro, van a decir algunos, hay las clases en línea, pero mis hermanos, la verdad es que las clases en línea no perfeccionan tanto como las clases personalizadas, ¿eh? Se los digo por experiencia propia, como catedrático y como mentor en la rama o la ciencia que practico. Y mis hermanos, el congregarnos es precisamente acudir a una escuela en donde se nos capacita y se nos restaura también. El no dejar de congregarnos aquí no puede interpretarse como una orden legalista de que si faltamos, apostatamos. No, por supuesto que no. Sino que es la advertencia de ver cómo poco a poco algunos se pueden dejar de congregar. Ahora, quiero ser enfático en este apartado de la Escritura cuando dice: no dejéis de congregarse como algunos tienen por costumbre, que acabamos de leer, el versículo 25. El contexto de ese entonces, mis hermanos, era muy crucial. ¿Por qué? Porque los que se dejaban de congregar, usted lo va a leer en el 26, 27, 28, ahí dice: yo sé que les han despojado sus bienes, yo sé que los han encarcelado, yo sé que los han llevado al Coliseo. Bueno, da a entender eso. Eran cristianos, mis hermanos, que se dejaban de congregar algunos por temor a que los mataran, los encarcelaran o los despojaran. Yo le pregunto a usted, ¿alguno de aquí corre ese riesgo por venir a la iglesia? Gloria a Dios por eso. ¿Y cómo el escritor de Hebreos les está haciendo esa advertencia? O sea, que en ese tiempo, mis hermanos, era crucial. Porque el que era apóstata era fácil de discernirlo, no como ahora, por la gracia en la que estamos. Pero en ese tiempo, cuando se le decía: ven, vamos a ver, no,
vas a ir a la reunión, vas a ir a la casa de la hermana Graciela, ahí se congregan, ¿verdad? Confiésalo delante del César. No, yo no, ni soy cristiano, mugres cristianos. ¿Sabe qué era eso? Apostatar. ¿Se acuerda de lo que le enseñé, ejemplifiqué sobre el soldado? Es eso. Entonces, mis hermanos, el dejar de congregarse en ese contexto era crucial. El dejar de congregarnos ahorita es una advertencia donde poco a poco usted puede ir sintiendo o viendo evidencia tras evidencia y poco a poquito. Y de hecho, más adelante en el 26, 27 dice que algunos pecan deliberadamente y el infierno les espera. Mis hermanos, cuando dejamos de estar unidos a la vid, que es Cristo, cuando nos despegamos de la vid y de sus criaturas, de su pueblo, de su nación, de su cultura, poco a poco nos vamos secando. Y eso es evidente. Usted lo empieza a ver en algunos. Y mis hermanos, creer que podemos crecer como cristianos ermitaños es un error. Y voy a cerrar con esta conclusión respecto a un ser vivo que existe en esta tierra que se asemeja mucho a lo que estamos hablando el día de hoy. A mí me sorprendió cuando estudié todo esto. ¿Alguno de ustedes aquí ha escuchado hablar del árbol secuoya? El árbol secuoya solamente lo puede encontrar usted en Los Ángeles, bueno, en el estado de California. Fíjese bien lo que dice sobre este árbol. Es uno de los seres vivos más impresionantes del planeta, no solo por sus dimensiones colosales, sino por su increíble capacidad de resistencia. Originarias de la Sierra de Nevada en California. Estos gigantes son considerados fósiles vivientes. ¿Sabe cuántos años tienen? Más de 3,000 años viviendo. Y aquí viene algo interesante. Resulta que sus raíces de estos árboles gigantescos no son profundas, mis hermanos. ¿Usted sabe lo que le pasa a un árbol que no tiene raíces profundas y hace un aironazo de los de aquí? Se cae. Los de aquí tienen raíces profundas de hasta 7 metros y se caen. Estos enormes que pueden tener un grosor de toda esta habitación. Estos gigantes, sus raíces son 4 metros, a lo mucho 5. Perdón, a lo mucho 4. Pero aquí va lo interesante, de profundidad. Pero hacia los lados llega hasta 12 metros. Pero ¿sabe con quiénes se amarra? ¿O con quién se entrelaza su raíz? Con otro secuoya. Y por eso es que han sobrevivido tantos miles de años por su unidad en sus raíces. Ustedes y yo tenemos raíces. Ayer el hermano Juan Carlos, quienes siguen las transmisiones de Gloria Postrera, habló sobre echar raíces, sobre las raíces, la importancia de las raíces. Las raíces, mis hermanos, son nuestra fe. Nuestra ancla firme es Cristo. Y mis hermanos, estar unidos y entrelazados entre nosotros nos hacen fuertes. Fíjense las otras características. El árbol, este árbol de lo que les digo, ¿por qué es que tiene tanta vida o por qué es que pareciera que es eterno? Bueno, tiene una corteza protectora que de la manera más impresionante, jamás me lo llegué a imaginar, se endurece a través del fuego. Este árbol necesita fuego lento para mantenerse y fortalecerse. Y no solo eso, para poder reproducirse necesita fuego. Esos cristianos de los cuales se les habla en Hebreos, llegó el fuego y no los fortaleció. Muchos de ellos dejaron de congregarse por miedo y decidieron volver atrás. Decidieron negar a Jesús como lo hizo Pedro antes de que se arrepintiera. Y ellos, al igual que nosotros, tenemos siempre el acceso por medio del arrepentimiento para renovarnos. Pero el problema es que el cristiano ermitaño no quiere esto y su fortaleza no va a ser más que pura pantalla.
Cuando llegue el fuego, no va a poder resistir y no se va a reproducir, porque la prueba, el fuego, es la evidencia, o más bien dicho, nuestra fortaleza en medio de la prueba y del fuego, es la evidencia para los demás de que nosotros estamos firmes, mis hermanos. Y cuando nos ven congregándonos, a pesar de que estamos sufriendo, a pesar de que nos están persiguiendo, a pesar de que no tenemos ni un peso para venir, y no le estoy diciendo que usted venga sin tener un peso, no. Pero, pastor, no tengo ni un peso. Véngase, aquí le pagamos el taxi. Pero el corazón, esa persona ya mató, ya sacrificó ese obstáculo y puso en su corazón el ir a congregarse porque quiere seguir como ese secuoya entrelazándose con sus hermanos y con Cristo. Y mis hermanos, eso reproduce otros secuoyas. Y no solamente para un rato, tienen 3,000 años. Quiere decir que estos se siguen reproduciendo con los incendios de California, que es muy dado, y ellos se pudieron adaptar a los incendios forestales constantes en California y se fortalecieron. El cristiano sí debe de ser, mi hermano, en el mundo se debe fortalecer. Y una manera de fortalecerse para que el viento no lo tumbe es amarrándose, entrelazándose, amalgamándose de aquellos que son de su misma sangre, la sangre más sublime que es la de Cristo. Denle un aplauso al Señor, mis hermanos. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, Señor. Gracias te damos por esta noche. Has provisto, Señor, el mensaje que tú querías transmitirle a tu iglesia. Te damos muchas gracias por esta serie, Señor. Anhelamos, bendito Dios, hablando desde mi sentir y el de mi esposa, Señor, que cada uno de los que están aquí estén bien cimentados en cada uno de estos principios, Señor. Por eso nos hemos esforzado en mantener la página para que se puedan rumiar o ver los videos, Señor. Para que mis hermanos puedan constantemente seguir avanzando, seguir siendo capacitados y restaurados, Señor. Bendito Dios, pero, Señor, hay muchos de nosotros que vienen las pruebas, los vientos, vienen las aflicciones y siempre va a haber un pretexto perfecto para no venir a tu casa, Señor. Y ciertamente eso no nos manda al infierno, ciertamente eso no nos hace apostatar, pero mi Señor, esa es una evidencia que algo está sucediendo en la fe de ese creyente. Y el llamado a permanecer, a prevalecer, que hemos hoy degustado de tu palabra, Señor, nos exhorta, nos toca el corazón precisamente en esto, Padre eterno. Yo te ruego y te suplico, Señor, que plantes en cada uno de los que estamos aquí, de los que vienen el domingo, no venir a la casa, a tu casa, por cumplir o por tener un formalismo, Señor. Te ruego, Señor, que lo hagan por amor a ti, Señor, sabiendo de los beneficios que hay, bendito Padre eterno, de congregarnos unos a otros, animarnos, exhortarnos, bendito Dios, y hacernos como ese árbol que estábamos analizando en la conclusión, Señor. Ser unos gigantes, bien enraizados unos con otros, Señor, cimentados en la fe de tu Hijo amado Jesucristo, fuertes y valientes, Señor, para toda buena obra. Bendito Dios, que ninguno de los que están aquí, ninguno de los que forman parte de Capernaum, Señor, te ruego, mi Dios, que ninguno, Señor, perezca, Padre, que todos, Señor, los que has tenido aquí, los que has de añadir, que están en la palma de tu mano, Señor, un día estén cara a cara contigo, Señor, y te sigan conociendo por la eternidad. Padre bendito, te lo suplico y te lo ruego, Señor. Bendice a cada familia, Señor, bendice los diezmos, las ofrendas, Padre eterno, y te damos las gracias, la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Puede pasar, mis hermanos? Estamos despedidos.